Vamos a hablar de otros temas ahora y es momento de hablar un poco de la economía, más que nada de la economía de nuestro país y entre otros temas de los cuales también estaremos desarrollando, tenemos el gusto de recibir a través de la línea telefónica a Ignacio Muño, director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, director de CERES. Le damos la bienvenida y la buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes en esta tarde tan linda que estamos viviendo en el Uruguay. Estamos en una tarde acá soñada en Piriápolis, ¿eh? Impresionante. Por Montevideo también. Bueno, a disfrutar, pues no han habido tantos días así en estas últimas semanas. Es verdad, y menos en febrero, que siempre más o menos. Bueno, el tema que nos toca en la jornada de hoy es hablar un poco de economía. Nos vamos a ir metiendo en diferentes ámbitos, pero hoy en día y a nivel general, ¿cómo está nuestro país hoy? ¿Cómo está la economía del Uruguay? Está en un proceso de crecimiento, de recuperación ya cumplida de la caída de la pandemia, con un año por delante bueno, o muy bueno se podría decir, en base a las proyecciones que se manejan a nivel de analistas económicos y también por parte del gobierno, crecimiento arriba del 4% para este año, que no es nada menor, que está impulsado fundamentalmente por tres motores. El primero, que es específicamente del primer trimestre, que es el turismo. O sea, si bien no ha sido una temporada espectacular, ni mucho menos, cuando uno la compara con la del año pasado, que fue a puertas cerradas, es una temporada que va a sumar. Porque en esto es un crecimiento con respecto al año anterior, y cuando uno compara primer trimestre de 2021, fronteras cerradas, primer trimestre de 2022, una primera quincena que tuvo relativamente alto movimiento, y lo que falta todavía, va a sumar y va a generar un piso ya para el resto del año. Después hay un motor muy fuerte, que es la tercera planta de celulosa, la segunda de UPM en el centro del país, que está en el pico de actividad. En este momento se están trabajando más de 6.000 personas en la obra, y otras más en las rutas y las vías asociadas para sacar la producción una vez que esté funcionando la obra en el centro del país. Es una mega inversión, estamos hablando de la inversión más grande que ha tenido el país en su historia, 3.000 millones de dólares, que obviamente no son todas de este año, pero ya viene acumulando de algunos años atrás, y el año que viene también va a seguir, pero justo ahora vamos a ver un año de impacto importante. Y el tercer motor, que te diría que es el más fuerte, es el sector agroexportador industrial. Tenemos un boom de precios internacionales de alimentos, carne, soja, arroz, leche, en niveles muy interesantes, muy atractivos, y toda esta producción del Uruguay está en niveles muy relevantes y están generando un impulso muy fuerte en todo el interior del país, porque estos sectores, y esto lo hemos estudiado en detalle en CERES, derraman mucho en el resto de los sectores de la economía, derrama mucho en el comercio local, en el interior, en los sectores que trabajan en el transporte, en la distribución, en la venta de insumos. Por lo tanto, mueve la economía. Solo para poner un ejemplo, este crecimiento que hemos visto en los puestos de trabajo, que se ha recuperado el empleo y caído el desempleo en los últimos meses, se explica en gran parte por puestos de trabajo que se han creado en el interior del país. Más de la mitad, o sea, 2/3 partes son el interior del país, 1/3 solo en Montevideo, la recuperación que ha tenido el empleo en estos meses, que ha sido muy importante. Por lo tanto, tenemos esos tres motores que van a hacer que tengamos un año muy bueno por delante, casi que ya jugado, o sea, no porque son factores que más allá de los vaivenes que pueden haber, siempre hay riesgos internacionales. Por ejemplo, riesgos financieros internacionales. Tenemos una situación complicada en Estados Unidos, con una inflación que ha subido a niveles jamás pensados, 7,5% de inflación en Estados Unidos, que detona una discusión mundial de suba de tasas de interés, y eso obviamente es un escenario que no es bueno para el Uruguay. Siempre es bueno que las tasas sean bajas para países como el nuestro, que se endeuda en el exterior para pagar sus déficits y que recibe inversiones. Ese escenario que va a ir sucediendo a lo largo del año de suba tenue de tasa de interés es el escenario central, y podría complicarse si un escenario de subas tenues pasara a ser un escenario de subas abruptas de tasa de interés que no está hoy visualizado. Después está el tema de la guerra en Ucrania, ¿no? O sea, está presente un escenario complejísimo, incierto,
con consecuencias que pueden ser importantes en materia de precios internacionales, que hay que estar atentos, pero que hoy hay una gran incertidumbre de qué puede pasar a nivel del conflicto y la escalada que pueda tener y las consecuencias de su duración y profundidad. Por lo tanto, hay riesgos internacionales, tenemos una región complicada, Argentina en una situación que no logra despegar, Brasil un año electoral complicado, con la posibilidad de que Lula vuelva a la presidencia, con elecciones en octubre, segunda vuelta en noviembre, y en Argentina decíamos complicado porque tiene un acuerdo con el Fondo Monetario que parecía que se había cerrado, pero que ha generado internamente problemas profundos en el gobierno argentino y no se sabe cómo va a terminar esta historia. Con respecto de todo esto, sí. Uruguay tiene un buen año, eso es el punto que quiero hacer, o sea, con incertidumbres grandes a nivel global y regional, Uruguay tiene, a pesar de eso, un buen año. Bien, con respecto al empleo que era uno de los tópicos que tocaba anteriormente, ¿hay más gente trabajando ganando menos, por ejemplo? Bueno, eso en términos generales se puede afirmar, pero son promedios. Lo que sí se ha visto es que el salario real, o sea, el poder de compra del salario, ha tenido una caída en los últimos años con la pandemia y no ha vuelto a los niveles prepandemia, pero eso no quiere decir que a nivel individual la persona trabaje más ganando menos. Esa afirmación no se puede hacer. Lo que datos permiten es dar un promedio general del índice medio de salarios, que es una medición que obviamente esconde todas las heterogeneidades y variabilidades que puedas imaginarse, ¿no? Bien, también con respecto a otro de los temas que tocaba anteriormente, y bueno, antes de irnos a ese tema, ¿hay más gente trabajando, por lo tanto, también? Hay más gente trabajando, pero todavía no en los niveles del pico que tuvo el empleo en el año 2015, fines de 2014, previo al comienzo del estancamiento de la actividad económica en Uruguay. Hay que recordar que Uruguay antes de la pandemia estaba en recesión, la economía estaba cayendo desde el año 2018 y antes de eso, entre 2014 y 2018, en un nivel de estancamiento, quiere decir que no crecía nada, se mantenía el mismo nivel de actividad. En ese marco el empleo cayó mucho, se perdieron 50.000 puestos de trabajo previo a la pandemia entre 2014 y después 50.000 más con la pandemia. Hoy se han recuperado todos los de la pandemia y ya se está recuperando algunos de los 50.000, todavía faltan muchos para volver a los niveles del pico del empleo, ¿no? Del año fin de 2014. En comparación de compra, digamos, o en la compra o en acceder a una compra, el salario que se percibe es menor. En promedio es menor. El gobierno tiene como un compromiso de campaña que haya una recuperación del salario real. En eso ha tenido influencia que la inflación ha sido más alta de lo esperado, entonces eso hace perder poder de compra de los salarios, y ese es un desafío que también tiene el gobierno para este año, es bajar la inflación, ¿no? Bueno, de hecho escuchábamos hoy y en una conferencia de prensa que brindó la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, que hablaba de la creación de 40.000 puestos de trabajo para este año y bueno, también enmarcaba un poco lo que le estábamos preguntando anteriormente. Sí, o sea, si se dieran esos números, si se concretaran esas proyecciones, estaríamos cerca de los niveles de pico de empleo de 2014, todavía bajo, pero cerca de esos niveles y en una senda de recuperación importante. Bien, con respecto a otro de los temas que usted hablaba del ámbito internacional, el conflicto con Ucrania, Rusia y demás, y usted mencionaba que hay posibilidades de que eso suba determinados precios a nivel mundial. ¿Qué puede suceder con el precio, por ejemplo, del petróleo, con el aumento, en definitiva, de los combustibles en nuestro país? Bueno, ya han subido el precio del petróleo bastante, está arriba de los $90 el barril, son niveles que hacía tiempo que no se veían. Es un punto estratégico de Ucrania para el gas y para el petróleo, puede generar una nueva suba y obviamente hay que ver cuánto de eso podrá absorber ANCAP con alguna ganancia de eficiencia y cuánto
se tendrá que absorber con aumento de combustibles. Es un gran desafío que el gobierno tiene por delante, ¿no? O sea, cada vez que el precio internacional del petróleo sube, se genera internamente todo un problema de cómo transferirlo cuando sabemos que hay una parte del precio que se paga internamente en Uruguay por el combustible que responde hacia subsidios que se mantienen hacia la producción de Portland, por ejemplo, hacia la producción de biodiesel, hacia por ejemplo, el precio del boleto. Hay muchos impuestos también dentro del precio del combustible, todos factores que más allá del precio internacional del petróleo también están detrás del precio de la nafta en Uruguay. Exacto. Y de cara al ámbito internacional y viendo un poco ese panorama, ¿se puede hacer alguna proyección en nuestro país con el precio, por ejemplo, de los combustibles? No, es imposible. De hecho, primero habría que proyectar el precio del petróleo, algo que hoy en día, imagínense que a nivel mundial, cuánta gente está en este momento tratando de hacer plata en los mercados financieros, proyectando el precio del petróleo y nadie le pega. O sea, es imposible. Y si uno pudiera hacer esa proyección del precio del petróleo, debería proyectar cuánto se va a traducir en aumento de combustibles o no, y cuánto se va a absorber con menores ineficiencias en la producción. Por lo tanto, es un ejercicio imposible de hacer el día de hoy. Imposible. Con respecto al dólar y el comportamiento del mismo, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestro país y cómo se proyecta? El dólar está relativamente planchado hace tiempo, después de haber tenido una suba importante al comienzo de la pandemia. El dólar está planchado a nivel mundial también. Habrá que ver qué pasa con la inflación en Estados Unidos y las decisiones que se tomen por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, que puedan tener un impacto a nivel de valor global del dólar. En los números, cómo está Uruguay de caro, y la verdad que es muy diferente la situación que tiene con la región, con Argentina y Brasil, que con el resto del mundo. Igual con la zona del dólar, con Estados Unidos, con Europa, con el euro, se ha abaratado relativamente y está cerca de los promedios históricos de paridad cambiaria. Vale más o menos lo mismo consumir en Uruguay que en promedio en Estados Unidos. Se ha equiparado eso con la suba de la inflación en Estados Unidos, ha ayudado a esa equiparación. Con Argentina es enorme la disparidad que tenemos, lo caro que estamos, y con Brasil también es importante lo caro que está Uruguay con respecto a Brasil. Eso nos complica con la región, es distinta la situación extrarregional. ¿Nos complica a nivel de competitividad, por ejemplo? Nos complica con respecto al comercio con Argentina, con las compras que una vez que se libere totalmente el ingreso, ya está abierto, pero que se reduzcan costos como los PCR y otros problemas de registro que hay que hacer para ingresar, ir y venir. Obviamente es atractivo ir a comprar cruzando el río. Obviamente la temporada hubiera sido mejor si la gente argentina que ha venido se hubieran encontrado con precios más bajos, algo que ya sabían, ¿no? Pero que estamos en niveles muy altos de desequilibrio con respecto a ellos. Y Brasil lo mismo, o sea, tendríamos muchas menos personas que van a estar yendo a Florianópolis ahora en Semana Santa o en Carnaval, y se quedarían en Uruguay, pero sale mucho más barato ir allá. Claro. Con respecto a la ley de urgente consideración qué podría pasar si se derogan o no los artículos, los 135 artículos que se van a llevar a una consulta el 27 de marzo. Bueno, habría que ver artículo por artículo para tener una respuesta concreta, y habría ahí sí, o sea, en cada caso te diría lo que podría pasar. En términos generales, como esto en realidad finalmente es un plebiscito más que un referéndum contra todo el gobierno, ahí si se mantienen va a ser una señal de apoyo al gobierno, si no se mantienen una señal fuerte de rechazo que va a afectar la agenda sin duda. Yo creo que Uruguay tiene pendiente una agenda importante de reformas para profundizar, que sería importante que se procesen una vez terminada esta campaña electoral de cara al 27 de marzo y que el gobierno pueda trabajar en esa agenda que el país necesita. El próximo sábado 19 de febrero habrá un lanzamiento del documental Pueblo Soberano y el libro Democracia en Marcha. Esto se estará realizando en Punta del Este. ¿Y qué nos puede comentar acerca del lanzamiento de este documental? Bueno, que hemos elegido especialmente Punta del Este, Maldonado, como
como lugar para hacer el lanzamiento oficial de este documental que hemos trabajado con un gran equipo de directores de cine. Es un breve documental, pero que reseña lo que es el sentimiento democrático de los uruguayos, que estamos viviendo el periodo más largo y pleno de democracia de nuestra historia, desde 1830, que no hay 37 años seguidos de democracia como la que tenemos desde 1985, cómo eso lo viven las nuevas generaciones, lo importante que significa esto para el Uruguay en el mundo. Hoy es el principal activo, valor que tiene el Uruguay para atraer inversiones y para atraer inmigrantes, que están siendo muy importantes en los últimos años y que son más que bienvenidos para el país porque aportan lo que nos falta. Gente con ganas de trabajar, con juventud, con vocación, son muy agradecidos con el país y están tomando decisiones que son muy relevantes, como dónde tener a su familia, dónde vivir. Eso lo hace una persona cuando le preguntamos. De hecho, hicimos un estudio en seres de los inmigrantes, con encuestas a más de 1.200 inmigrantes durante todo un año, y la mayoría, cuando le preguntamos por qué vinieron a Uruguay, dice porque valoran la institucionalidad democrática del país, las libertades civiles que existen, algo que para nosotros se ha vuelto normal, pero que es muy exclusivo en el mundo. Solo el 6%, o sea, 6 de cada 100 personas en el mundo viven en democracias plenas como la uruguaya. Por eso nosotros en Ceres hemos elegido hacer un homenaje a esta democracia desde el año pasado, y ahora como cierre de este proceso estamos presentando un libro que se llama Uruguay Democracia en Marcha, un libro de fotos, y un documental que se va a lanzar el próximo sábado a partir de las 19 horas en el Hotel Enjoy de Punta del Este. Están invitados, en principio con registro, es abierta la invitación, siempre y cuando se registren llamando a Ceres o a través del mail que está circulando ahí en la invitación, en la web y en las redes sociales. Bien. Lo que nos decía con respecto a la inmigración, ¿algo similar se puede decir que sucede con los argentinos en Maldonado? Sí, es muy importante lo que está viviendo Maldonado en estos años. Está pasando por primera vez a ser Punta del Este una ciudad de todo el año, dejando de ser solo temporal. Tiene una población ya permanente, vibrante y creciente, lo cual determina que tengamos en Uruguay, en Maldonado, para nosotros un foco central de desarrollo para los próximos años. Es una responsabilidad que el departamento debería asumir, porque tiene todas las condiciones como para impulsar un foco diferente a Montevideo, donde hay una población diferente, internacional, que ha elegido vivir ahí y que tiene vocación de quedarse, y que está en muchos aspectos en la frontera del mundo empresarial y del conocimiento. Entonces hay que, de parte del gobierno, de las autoridades, de la comunidad, contribuir a que se generen esas condiciones para aprovechar ese polo, que creo que es una gran oportunidad, y es por esa la razón que elegimos en Maldonado para presentar este documental, porque mucho de ese polo de interés de inversores y de personas de instalarse y de invertir en Maldonado se debe a la estabilidad jurídica del país, a la calidad de la democracia, a la institucionalidad uruguaya. Por esa razón que lo estamos haciendo ahí mismo el próximo sábado. Bien, reiteramos, será el próximo sábado 19 de febrero a las 19 horas en Enjoy Punta del Este, el lanzamiento del documental llamado Pueblo Soberano y también del libro Democracia en Marcha. No sé si queda algo que quiera agregar o algo para decir que no hayamos preguntado. No, que este evento invitamos a la gente a participar, es importante, se van a emocionar con algo que tenemos los uruguayos que vale mucho en el mundo. Por lo tanto, insisto con que esto es un evento abierto, el que está escuchando está invitado. Lo único que por un tema de control de protocolo sanitario necesitamos que llamen por teléfono a Ceres o busquen ahí en internet el mail de Ceres y manden un mail diciendo que van a ir y con eso es suficiente para tener un tema de protocolo de registro, nada más. Bien. Libre la entrada. Perfecto. Ignacio, le agradecemos mucho este contacto con RBC y y el mayor de los éxitos para este sábado, para esta presentación y este lanzamiento. Muchas gracias y un fuerte abrazo para todo Piriápolis y el resto de Maldonado que escucha la radio. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Un gusto.